Buenas tardes a todos y especialmente a aquellos que nos siguen por internet. Esta tarde tenemos una charla en torno a la Biblia y cómo nos ha llegado y cómo ha llegado hasta nosotros. La Biblia es importante en la cultura ibérica, pero especialmente en la cultura española, y más importante y central en la tradición protestante. Yo les voy a hacer un recorrido por el texto de la Sagrada Escritura, desde las primeras copias que tenemos vinculadas a la península ibérica hasta la Biblia en nuestros días. Y para ello quisiera decirles que nuestra tierra, España, es una tierra bíblica porque está mencionada en la Biblia. Como ustedes saben, el apóstol San Pablo, en la Epístola a los Romanos, ya dice: me gustaría venir a España, o os visitaré cuando vaya camino a España, dice el apóstol San Pablo. Luego, España es una de esas tierras bíblicas que aparecen en las Sagradas Escrituras. No sabemos si el apóstol San Pablo visitó o no España, pero él lo menciona en su epístola a los Romanos. También sabemos que hay otras referencias a España, no tan claras, cuando se habla de Tarsis y de sus naves, etcétera, etcétera, pero quisiera comenzar diciendo que España es una tierra bíblica. En segundo lugar, es posible que existieran copias del Antiguo Testamento o de la Torá, es decir, de una parte muy importante de la Biblia, antes del siglo I, ya que sabemos que existían comunidades de judíos que vinieron a la península ibérica antes de que nuestro Señor viniera a este mundo. Como saben ustedes, los fenicios no son otra cosa nada más que los semitas de la costa mediterránea, que se fueron desplazando, costeando desde las ciudades de Tiro y Sidón, muy cerca de Palestina, o en Palestina, hasta fundar Cartago, que es donde ya se desarrollaron más apropiadamente, y una vez fundada Cartago, vinieron a la península ibérica. Seguramente, como digo, ha habido presencia de judíos que vinieron con los fenicios y antes de que nuestro Señor viniera a este mundo, y posiblemente traerían sus copias del Antiguo Testamento. Lo cierto es que han existido, sobre todo a partir de la llegada del cristianismo, la certeza de que había una versión propia de la península ibérica, posiblemente anterior al siglo IV. Es una Biblia que no es en latín, que no es exactamente la Vulgata de San Jerónimo, pero que es muy conocida por los expertos como la Vetus Hispana, la antigua versión hispana o de la península ibérica, que está por supuesto en latín, y esta Vetus Hispana, de ella se conocen porciones y se puede rastrear muy fácilmente en la liturgia hispánica. La liturgia hispánica o visigótica, o posteriormente llamada mozárabe, que como no puede ser de otra manera, está basada en las Sagradas Escrituras. Así que las citas de la liturgia hispánica, las que hace la liturgia hispánica de las Sagradas Escrituras, las hace de esa versión que se llama Vetus Hispana, que es el texto más antiguo del que tenemos noticia en la península ibérica. Pero sobre todo de las Biblias medievales, de los antiguos testamentos medievales, tenemos bastantes noticias. Posiblemente el texto del Antiguo Testamento traducido más importante y más conocido sea la llamada Biblia de la Casa de Alba, una Biblia copiada por Mosén Arragel. Es un Antiguo Testamento castellano-hebreo con partes en arameo y en latín, que fue patrocinado por Juan II de Castilla y Luis González de Guzmán, maestre de la Orden de Calatrava. Este ejemplar de la llamada Biblia de Alba, por supuesto, se
custodia, es como digo, un Antiguo Testamento que se calcula que sea de 1422-1433, se custodia en el palacio de la familia Alba. Anteriormente habían existido algunas versiones de la Sagrada Escritura, sí, la famosa Biblia Alfonsí de 1260-1280, que es una traducción del latín de la Vulgata al castellano, patrocinada por Alfonso X el Sabio, que se incorpora a la Grande General Historia. Como todos ustedes saben, existen algunas versiones desde mediados del siglo XIII y algunas partes del Nuevo Testamento que se consideran, nos llaman Biblia pre-Alfonsí. En el 1416, Alfonso V de Aragón, o el Magnánimo, también hizo una traducción del Antiguo Testamento al castellano, o mejor dicho, encargó a los judíos sefarditas de Aragón que hicieran esta traducción. Hay un par de traducciones más, un Antiguo Testamento anónimo que está incompleto, de 1420, que está firmado por un rabí Salomón, que es parcial, contiene básicamente el Eclesiastés y algunos salmos, un poquito más. Está otro Antiguo Testamento también de 1420, pero en realidad es cuando llega el siglo XVI y la invención de la imprenta, cuando la Biblia comienza en España de una forma especial a cobrar relevancia. Por supuesto, muchos de ustedes saben que el primer libro que se inventó fue el primer libro que se imprimió fue una Biblia. Y no deja de ser curioso que la Biblia se imprime por primera vez en la ciudad de Maguncia, unos pocos años antes de que la reforma de Martín Lutero comenzase también en Alemania. Es interesante que la Biblia es el primer libro impreso del mundo en el sur de Alemania, en Maguncia, y que ese invento que imprime por primera vez como primer libro la Biblia es muy usado por la reforma en Alemania. Ayer, pero no estaba ninguno de ustedes, no sé, ayer, antes de ayer, o muy pocos de ustedes estaban, lo repetí, que es una cosa muy graciosa. Es que en realidad, si se había de inventar la imprenta de Alemania, no podía ser en otra ciudad que no fuera Maguncia, porque Maguncia, o Mainz, como la llaman ahora, era una ciudad del sur de Alemania bien famosa por sus vinos. Seguramente ustedes saben que los romanos, cuando intentaron conquistar la Germania, llegaron hasta la orilla sur del Rin, porque decían que del Rin hacia el norte no crecían la vid, no crecía por el clima tan frío. Entonces no había vid, no había vino, por lo tanto no había civilización. Así que la civilización para los romanos estaba al sur del Rin. Pero ahí, a orillas del Rin, está Maguncia, donde eran muy famosas las prensas de vino, así que el bueno de Gutenberg pues cogió esas prensas de vino para imprimir su invento, para poner en práctica su invento, que era sencillamente la imprenta de tipos móviles, es decir, que en madera tallaba unas letritas y las pasaba sobre un riel y luego las manchaba de tinta, y luego con una prensa de las de vino, no de vino, de la de prensar uvas, pues entonces estampaba una hoja. Así hizo su primer libro impreso, que fue la Biblia Magna de Maguncia, que no era nada más que una copia de un manuscrito de la Biblia, que él lo copió, pero claro, lo copió varias veces y conforme lo copiaba, pues lo iba intentando colocar en diferentes monasterios y demás, pero lo copió también porque, claro, era una Biblia impresa, ya no era un manuscrito, que los defectos salían repetidos en las diferentes copias que él intentó colocar. Y claro, cuando los monjes comunicaban unos con otros y se dan cuenta de los defectos que había y veían que eran iguales, pues pensaron
dijeron que el bueno de Gutenberg había hecho un pacto con el diablo y por eso podía venderle las Biblias iguales. Como no sabían que era la imprenta, entonces ya le iban a meter en la cárcel, y entonces ella dijo, no he hecho ningún pacto con el diablo, es que he inventado una cosa que sirve para reproducir los libros y no hay que copiarlos así. Claro, imagínense lo que se gana de tiempo. Bueno, pues les decía que con la invención de la imprenta llega a España muy pronto. Hacia 1460 ya había imprentas en Medina del Campo, en Toledo, en Burgos, en diferentes ciudades, y a principios del siglo XVI por primera vez se imprimen pedazos de las Sagradas Escrituras de un traductor que será más tarde acusado de protestante, que es Juan de Valdés. Juan de Valdés imprime en Alcalá en 1529 un maravilloso libro que yo les recomiendo a todos que lo lean, que se llama El Diálogo de Doctrina Cristiana. Pero ese Diálogo de Doctrina Cristiana no solamente lo imprime suelto, sino lo imprime el diálogo juntamente con unas partes de la Sagrada Escritura, el capítulo 5 de San Mateo, el Padre Nuestro y otras partes de la Sagrada Escritura que imprime y traducidas al castellano por primera vez. Sabemos que Juan de Valdés, antes de 1529, recuerden que la Reforma Protestante comienza en 1517, es decir, muy poquitos años antes de 1529, Juan de Valdés sabemos que había traducido ya y estaba en proceso de traducir toda la Biblia, porque posteriormente salieron los Salmos, las epístolas, salieron desgraciadamente después de su muerte, especialmente la epístola a los Romanos y la epístola a los Corintios. Así que podríamos decir que en 1529, con estas traducciones de Juan de Valdés, comienza la historia de la Biblia en lengua castellana, traducida directamente de las lenguas originales. Posiblemente el ejemplar o el Nuevo Testamento más interesante de toda esta época es el Nuevo Testamento impreso en Amberes en 1543 por Francisco de Encinas. Francisco de Encinas es un tipo interesantísimo, es el clásico español reformado, hijo de unos comerciantes en lana de Burgos. Ya saben ustedes que en Burgos se recolectaba toda la lana de Castilla, se ponía en carros y se llevaba hasta Cantabria, a este pueblo que se llama... Sí, es la zona de Laredo y demás, y de allí pues se mandaba la lana a los Países Bajos para que allí se confeccionara. Entonces, la familia de Francisco de Encinas era una familia de tratantes en lana que se les ocurrió enviar a Francisco de Encinas desde Burgos al centro de Alemania para abrir mercado, para vender. Y el bueno Francisco de Encinas pues no hizo otra cosa nada más que allegarse a Wittenberg, ponerse en contacto con Lutero y con el compañero de Lutero, Melanchthon, y del cual recibió la enseñanza de la Reforma y realmente se reformó inmediatamente. Para 1543 ya había traducido todo el Nuevo Testamento desde el griego. Posiblemente usó el texto griego, la edición crítica que había preparado Erasmo de Rotterdam, posiblemente porque les debió ser muy difícil tener acceso a las ediciones griegas del Cardenal Cisneros, que es una Biblia muy importante de España, que no he citado por no estar en lengua castellana. La Biblia Políglota Complutense es un texto en hebreo, griego, arameo y latín, patrocinado por el Cardenal Cisneros, pero como digo, no está en castellano. Pero el primero que traduce todo el Nuevo Testamento al castellano, posiblemente teniendo como base el Textus Receptus, que es como se llama la versión griega que hizo Erasmo de Rotterdam, usando algunos manuscritos antiguos y no faltos de defectos, pues es Francisco de Encinas. Francisco de Encinas, además, como digo, tiene una vida que merece la pena para los que les interesen las aventuras, leer sus 2 volúmenes de memorias. Él fue tan pancho y se presentó delante del emperador Carlos V con una copia
diciéndole, mire, emperador, traigo esta copia porque se la he dedicado a usted, que es el príncipe cristiano más inteligente, más sabio y más buena persona del mundo, y por eso a usted se le dedica, porque estoy seguro de que usted va a patrocinar que este libro se imprima por toda la cristiandad para que las personas obtengan la luz del Evangelio. Claro, lo que hizo Carlos V, como la reforma todavía no estaba muy desarrollada, fue simplemente ponerle en prisión. Y el bueno de Francisco de Encinas cuenta cómo estaba en la prisión y cómo un día encontró la puerta abierta y vio que nadie le veía y escapó de la prisión en la que estaba. Posiblemente, además de lo que él cuenta, posiblemente su familia, que era rica y que sabía que estaba en prisión, pues supongo que también intervendrían dándole alguna propina al carcelero para que dejara la puerta abierta. Eso no nos lo aclara Francisco de Encinas, pero es un texto magnífico. Por supuesto, lo que hizo el emperador Carlos V también es prohibir la circulación de este Nuevo Testamento, que es de los más raros que hay en lengua castellana, el Nuevo Testamento de 1543, y este Nuevo Testamento fue tan perseguido por la Inquisición que sencillamente desapareció y ahí quedan hoy en día muy poquitos ejemplares. Mientras Francisco de Encinas hacía su edición del Nuevo Testamento, los judíos españoles en castellano publicaron su Antiguo Testamento basado en el castellano ladino que ellos hablaban, y lo imprimieron en 1553 en la ciudad de Ferrara. La ciudad de Ferrara era una ciudad abierta, muy abierta a los judíos, y por supuesto la ciudad pues tuvo a bien a publicar en 1553 este Antiguo Testamento llamado Biblia de Ferrara, pero es solamente la Biblia judía, es decir, el Antiguo Testamento, publicado en Ferrara, que a juicio de los lingüistas más conocidos, este Antiguo Testamento de Ferrara en realidad usa un castellano medieval con muchos arcaicismos y no tan interesante. Pero vamos a avanzar con las versiones de la Reforma y llegamos a 1556, cuando un español huido de Sevilla, llamado Juan Pérez de Pineda, que conocía desde luego los textos de Juan de Valdés y el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, este burgalés del que les he hablado ahora mismo. Juan Pérez de Pineda era un clérigo sevillano que había sido director de la Escuela de los Doctrinos, una escuela para niños que había en Sevilla, para niños huérfanos, y en fin, él había contactado con la Reforma muy temprano, y viendo que no era Sevilla el lugar más seguro para vivir y un lugar donde pudiera moverse con cierta libertad, se marchó de Sevilla a Ginebra. Y en Ginebra publicó en 1556 su versión del Nuevo Testamento. Así que primera Francisco de Encinas, segunda Juan Pérez de Pineda. Primero un burgalés, luego un sevillano. Juan Pérez de Pineda lo que hizo fue que en Ginebra imprimió una revisión del texto de Encinas, aportando sin lugar a dudas muchas cosas nuevas a esa traducción. Para empezar, una cosa importante, la división del Nuevo Testamento en secciones. Anteriormente ni siquiera había versículos en la primera edición de Encinas, y en esta tampoco hay versículos, pero cada capítulo está en sección A, B y C. Todavía no había versículos en las impresiones de la Biblia. Juan Pérez de Pineda lo que hace es que imprime el Nuevo Testamento con un pie de imprenta falso. Dice que lo ha impreso en 1556 en Venecia, falso. Era Ginebra, y en la imprenta de Juan Filadelfo, falso, no existe ningún Juan Filadelfo en Venecia imprimiendo nada. La había impreso en Ginebra en la imprenta de Jean Crespin. Jean Crespin era un ginebrino que editaba las cosas de los reformados en Ginebra. Pero él, la idea que tenía en 1556 era imprimir ese Nuevo Testamento como si fuera una especie de Nuevo Testamento católico, aprobado por Roma y demás, para introducirlo en España, con la idea de que la gente leyera el Nuevo Testamento, conociera de primera mano las enseñanzas de Jesucristo traducidas al castellano y se convirtiera. Esas son las dos primeras versiones del Nuevo Testamento, pero inmediatamente después, en 1569,
Otro español, también del antiguo reino de Sevilla, Casiodoro de Reina, hace una edición de la Biblia completa. Es la primera vez que se traduce la Biblia completa desde los textos originales hebreo y griego al castellano. Se traduce por un español y se imprime en la ciudad suiza de Basilea en 1569. La historia de Casiodoro de Reina es una historia maravillosa, porque es la historia de un monje que huye de su monasterio en Sevilla, en San Isidro del Campo, se va a Ginebra, donde ve que los calvinistas son demasiado estrictos para su estilo de fe española, va a Inglaterra, allí en Inglaterra pues ya el hombre se acomoda y está bien, lo que pasa es que los calvinistas de Francia y de Suiza se van detrás de la Inglaterra, así que está tan agobiado que al final se va de Inglaterra también y finalmente concluye su vida en Frankfurt, donde fundó una institución benéfica que todavía existe y desde donde promovió siempre la lectura de las Sagradas Escrituras y la evangelización de España. El hijo de Casiodoro de Reina, Marcos de Reina, le sustituyó en la dirección de esta congregación que era mitad de habla francesa, de habla española y con algún poco de alemán, porque en Frankfurt la lengua principal era alemana, aunque él era el pastor de la congregación francesa a la que asistían los españoles que hablaban francés en el siglo XVI en esa parte de Alemania. Digo, otra vez una vida maravillosa la de este otro traductor. Compañero de él fue Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue también monje de San Isidro del Campo, también tiene el mismo recorrido hasta Inglaterra. Lo que pasa es que Cipriano de Valera se acomodó muy bien en la Iglesia de Inglaterra, en la que ocupó diferentes cargos, siguió en contacto con su antiguo compañero Casiodoro de la Reina, y Cipriano de Valera lo que hizo en 1602 es reeditar la Biblia de Casiodoro de Reina, que estaba muy escasa ya y no se encontraban muchos ejemplares, la reeditó y la revisó en su lenguaje, quitó algunas referencias, reagrupó los libros de la Biblia según el criterio más protestante de poner primero el Antiguo Testamento, luego los deuterocanónicos y luego el Nuevo Testamento. En la Biblia de Casiodoro de Reina están mezclados el Antiguo Testamento con los libros deuterocanónicos, todos juntos siguiendo el antiguo listado de canon. Cipriano de Valera también tiene una historia encantadora. No solamente una historia, sino también fundó una saga en Inglaterra que llega hasta el siglo XIX de presbíteros en la Iglesia de Inglaterra que llevan el apellido de Valera y están registrados desde el siglo XVI al siglo XIX, y todos con una cierta inquietud hacia España y la evangelización de España. Entre tanto, entre la edición de 1569 de Basilea de Casiodoro de Reina y la de 1602 de Ámsterdam de Cipriano de Valera, existe una pequeña traducción de algunas partes de la Biblia que se publican en 1572 por Fray Luis de León. Fray Luis de León, este gran poeta y teólogo español, tradujo el Cantar de los Cantares y el libro de Job directamente al hebreo. Y el pobre hombre, pues en vez... Bueno, he de decir que en cuanto él editó el Cantar de los Cantares y el libro de Job, fue tan grande el bestseller que fue esta pequeña traducción, que enseguida se imprimió esta vez sí en Venecia y en Italia y en otros lugares esta versión del Cantar de los Cantares y del libro de Job. De hecho, aunque la edición príncipe es de Salamanca en 1572, existen varias versiones piratas de otros que nada más que cogían el libro y decían, oh, esto es un libro interesante, y tenía una pequeña imprenta en Italia, pues nada, imprimían o demás. Nuestra iglesia tiene la suerte de contar con algunas de estas versiones piratas del libro del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Lo cierto es que Fray Luis de León, el pobre, sufrió la cárcel durante varios años porque fue denunciado por la Inquisición por traducir los libros de la Sagrada Escritura a la lengua vernácula, que no estaba
permitido. Con esto cerramos el siglo XVI en cuanto a versiones de la Biblia en castellano se refiere. En el siglo XVII, XVIII y XIX, pues hay algunas versiones más. En el siglo XVII, 1614, creo recordar ahora, existe una versión del Nuevo Testamento, que es la versión que usó Cipriano de Valera, que en el siglo XVII se imprime en Ámsterdam por un señor que se llama Sebastián de la Encina, que no es Francisco de Encinas ni pariente suyo. Sebastián de la Encina era un ministro español que trabajaba para la Iglesia anglicana y había fundado una congregación en Ámsterdam para los ingleses que viajaban entre Ámsterdam y Londres, y que además trataban con España. Entonces, para esos que hablaban español, porque trataban con España, Sebastián de la Encina, a principios del siglo XVII, funda esta congregación y les provee de un Nuevo Testamento para que puedan seguir las lecturas de los Evangelios. En el siglo XVIII hay un gran interés por comenzar a traducir las Sagradas Escrituras. Ya a mediados del siglo XVIII, un español muy relevante, Joaquín Lorenzo Villanueva, publica un libro que llama de la conveniencia de la lección de la Sagrada Escritura, en el que defiende que la Sagrada Escritura debe ser traducida a las lenguas vernáculas. Joaquín Lorenzo Villanueva, junto con su hermano, pertenecen a esta saga de clérigos jansenistas que realmente son grandes eruditos, hombres piadosos, y que merecería la pena investigarlos un poco más. Joaquín y Jaime Villanueva, pues ellos tienen casi 2 docenas de libros impresos, todos desde la perspectiva de la teología jansenista. La teología jansenista, para los que no están muy aficionados, no es nada más que un intento dentro del catolicismo romano de tomarse en serio a San Agustín y a San Pablo y la doctrina de la gracia. De hecho, Jansenio, que fue un clérigo del siglo XVII, tiene su obra magna que se llama Agustinus, que no hay quien se la lea porque son, no sé, un montón de páginas, casi 2000 páginas, donde sencillamente Jansenio interpreta a Agustín, que a su vez interpreta a San Pablo, sobre la doctrina de la gracia, y habla de la importancia que tiene, pues eso, la confianza en Jesucristo, en la misericordia de Dios y en la gracia, y no en las obras. Los jansenistas, además, todos son personas con unas vidas ejemplarísimas, gentes muy austeras y demás, que son, desde mi punto de vista, una especie de protestantes dentro de la Iglesia católico-romana. Ya se debe dar cuenta el papado de que eso era, por eso el papado condenó el jansenismo y condenó el famoso libro de Jansenio, Agustinus, diciendo que era una herejía. Muchos de esos jansenistas, pues en España, mucha de esta doctrina o teoría jansenista llegó a España ya un poquito tarde, a finales del siglo XVIII, y el máximo representante, sin lugar a dudas, es el bueno de Joaquín Lorenzo Villanueva y su hermano Jaime. Ellos comienzan a promocionar la Sagrada Escritura, la traducción al castellano de la Sagrada Escritura y ediciones de los libros de la Biblia ya traducidos. Pero el primero que traduce desde la Vulgata, no desde los originales, es el reverendo padre Anselmo Petite. Anselmo Petite, que tiene este nombre, edita en 1785 los 4 evangelios traducidos al castellano, y es un bestseller tan grande que hay ediciones piratas por toda España. Nosotros aquí en la biblioteca de la catedral conservamos varios ejemplares piratas, y te das cuenta de que cada uno tiene un pie de imprenta diferente, y algunos pone imprenta nacional, pero no están hechos en la imprenta nacional, porque esta imprenta que imprimía con
planchas de cobre de gran calidad, se ve que es un librito de mala calidad, no es nada más que una copia del original de Madrid de 1785 del padre Anselmo Petite. Posteriormente, hay un obispo, al final del siglo XVIII, 1793, que realmente hace una gran obra, que es la traducción completa de la Vulgata latina al castellano, y es el obispo Felipe Estío de San Miguel. Felipe Estío de San Miguel comienza en 1793 a editar su Biblia. Su Biblia, que son 10 volúmenes de 5 kilos cada uno, es decir, que es una Biblia con el texto en latín junto a la traducción al castellano y con notas y comentarios de los santos padres, de tal forma que ustedes se pueden imaginar lo que supone 50 kilos de Biblia. Eso no lo carga ni un burrito que eso. Entonces, la primera traducción completa dentro de la Iglesia Católica Romana es de 1793, se debe al meritorio Felipe Estío de San Miguel, y que era un hombre piadoso y que entendía la lectura de la Escritura, pero claro, él quería cumplir con las normas de Roma, que decían que en la Iglesia romana que el texto no podía ir solo, tenía que ir acompañado de notas explicatorias de los santos padres, etc. Así que le salió, como digo, una Biblia de 50 kilos. Compárenla con la de 2,5 kilos, que es la Biblia sin notas, casi sin notas, de Casiodoro de Reina, y se dan cuenta que hay 48 kilos de diferencia entre una Biblia y otra. Total, nada para ir a la iglesia con la Biblia. Posteriormente, otro obispo, obispo de Astorga, en 1825, hace una revisión o otra traducción de la Vulgata. Cambia las notas, pone muchas notas griegas y hebreas, de los textos griegos y hebreos, pero hay que decir la verdad, sigue siendo una traducción no de los originales griego y hebreo, de las lenguas originales, sino del latín. 1825, obispo impresa en Astorga, el bueno de José Miguel Torres Amat. El padre Torres Amat, posteriormente obispo Torres Amat, estuvo en contacto para editar esta Biblia con algunos anglicanos que financiaron parte de esta traducción y de esta edición, que por lo demás no tiene mayor importancia. A partir de principios del siglo XIX, como seguramente todos ustedes saben, en 1806 se crea en Londres la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, en inglés de British and Foreign Bible Society, que es esta sociedad que se crea al principio del siglo XIX por un hecho circunstancial. Se lo voy a contar porque hoy tenemos todavía un poquito de tiempo. A finales del siglo XVIII, en Gales, pues era muy difícil tener una copia de las Sagradas Escrituras. Cuando se hacía una edición de la Biblia, en la Inglaterra del siglo XVIII era muy cara generalmente y era difícil de conseguir. Pero en el país de Gales se hizo una oferta para que se pudieran comprar algunos ejemplares de las Sagradas Escrituras. Creo que era en la ciudad de Bath, pero no estoy seguro. Entonces, una joven niña que se llamaba Mary Jones, María Jones, escrito en castellano, vamos a quitar un poquito la música de esto. Mary Jones, pues era una niña que quería tener la Biblia propia de su propiedad. En casa de una vecina que también tenía una Biblia, pues había leído algunos textos de la Sagrada Escritura y ocasionalmente iba a casa de su vecina que tenía una Biblia y leía las Sagradas Escrituras. Pero María Jones, pues lo que quería era su propia Biblia, así que estuvo durante un año, como yo que se vendía Biblias en esta ciudad y que había un reverendo que las iba a vender, estuvo durante todo un año guardando dinero para comprar ese ejemplar de la Biblia. Y la pobre Mary Jones, además, era tan pobre que solamente tenía un par de zapatos, y como sabía que se iban dando hasta este pueblo donde se vendía la Biblia, se le iban a romper, pues se quitó los zapatos y fue descalza, con los zapatos así al hombro para no estropearlas, hasta que encontró a este reverendo que vendía la Biblia. Cuando llegó a casa de este reverendo,
creo que se apellidaba Thompson, pero no recuerdo ahora el nombre exactamente. Pues este hombre le dijo, pues, gracias por tu interés, pero ya he vendido todas las Biblias que tenía. Entonces la pobre Mary Jones, María Jones, pues se sintió tan triste después del esfuerzo que había hecho de un año ahorrando se sintió tan triste de haber ido andando durante varios días descalza para no estropear sus únicos zapatos, que el reverendo pues le dio su propia Biblia a esta Mary. Pero este señor se dio cuenta de la necesidad que había de publicar las Sagradas Escrituras a precios bajos para que la gente más humilde pudiera tener las Sagradas Escrituras en sus manos. Por eso fundó esta Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Desde 1806 creo que es la primera vez que traducen el Nuevo Testamento al castellano. Creo que usan la versión que les he mencionado antes del siglo XVII, de Sebastián de la Encina, para editar la primera edición de 1806. En 1814 vuelven a imprimir esta versión y a partir de ese momento siguen imprimiendo la Biblia hasta nuestros días. Es de destacar que hacia 1830, creo recordar que en 1832, en 1835, llega a España alguien que es comisionado por las sociedades bíblicas, por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, no para traducir la Biblia, no para imprimirla, aunque la imprimió, sino para distribuirla. Esta sociedad bíblica entendía que su misión era traducir, publicar y distribuir las Sagradas Escrituras. Y entonces, para la distribución, envió a España a un joven inglés de cerca de Norwich, que se llamaba George Borrow. Don Jorgito el Inglés, más conocido por este nombre en España, que fue un tipo muy interesante, yo creo que un buen sociólogo y observador de la sociedad decimonónica española, que vino a España, estuvo casi 6 años recorriendo España y distribuyendo las Biblias y Nuevos Testamentos de esta Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Durante la distribución de las Sagradas Escrituras pues le pasaron aventuras de todo tipo. España en el siglo XIX, sobre todo a principios y mediados, era un país muy pintoresco, donde había bandoleros en la sierra, donde en el norte se estaban teniendo 2 guerras durante este periodo conocidas como las guerras carlistas. En medio de todo ese follón de inestabilidad decimonónica, pues el bueno de George Borrow recorrió España, básicamente casi toda España menos Aragón y Valencia, Aragón, Castellón y Valencia, el resto de España la recorrió distribuyendo las Sagradas Escrituras. Su libro se llama La Biblia en España, está escrito en inglés. Fue en Inglaterra un bestseller porque a la gente le interesaban las cosas de España, y si encima lo que cuentas de España pues son tus curiosas aventuras, pues más todavía. Yo les recomiendo que lo lean si no lo han leído nunca, porque se morirán de risa con un libro como este, donde se cuenta, pues no sé, cómo le recibieron los carlistas en Pamplona, o cómo le recibió el bueno de Mendizábal, que acababa de hacer la desamortización de los bienes de la Iglesia, y cuando el pobre George Borrow le pidió a Mendizábal permiso para editar el Nuevo Testamento, le dijo, según dice George Borrow, dice: mira que son ustedes raros los ingleses, que vienen a pedir permiso para imprimir el Nuevo Testamento. Aquí necesitamos más libras esterlinas y más pólvora, porque tenía la guerra de los carlistas, más pólvora y más libras esterlinas y menos Biblias en España. Eso es lo que era la idea que tenía el bueno de Mendizábal, que a pesar de ser un ministro ilustrado, aquí no estuvo tan ilustrado como parecía. George Borrow cuenta muchas historias de toda esta gente. Él, durante el siglo XIX, distribuye las versiones de Casio de Reina, también la de Estío de San Miguel y la de Torres Amat, pero sobre todo la de Estío de San Miguel, el Nuevo Testamento del obispo Felipe Estío de San Miguel, del que les he hablado, de toda la Biblia. Pues él coge el Nuevo Testamento sin comentarios y lo edita de forma gratuita, y tiene una gran acogida. A partir
de 1900, pues hay un sinfín de versiones protestantes y católicas anteriores y posteriores al Concilio Vaticano II, empezando en 1903, una traducción desde el griego de Juan José Latorre, en 1916 el Nuevo Testamento hispanoamericano, en 1920 el Nuevo Testamento de Carmelo Ballester Nieto, en 1925 en Texas una edición en castellano, 1928 una Biblia en Chile, por supuesto en 1944 la famosa Nácar Colunga, en 1947 la Bover Cantera, que estas ya son versiones católico-romanas que son preconciliares, pero que ya van aportando la necesidad de que haya la Biblia en castellano. Quiero hacerles notar que la primera traducción católica directa del hebreo, arameo y del griego al castellano es de 1944 y son de los padres Nácar y Colunga, y es 1944. Desde 1569, que los protestantes hacen su primera versión, hasta 1944, que la Iglesia Católica Romana hace su primera versión directamente de los originales, han pasado un buen periodo de años, lo que nos hace ver la importancia que dieron los protestantes desde el principio a las traducciones de las Sagradas Escrituras. Por supuesto está la famosa Bover Cantera, que les he hecho el 47, buena traducción bíblica también, seguramente para mí mejor que la Nácar Colunga, la del padre Bover y Cantera, la Biblia de Juan Staubinger, impresa en Argentina en el 48, a partir de los años 50 hay diferentes versiones en España y en México de las traducciones de las Sagradas Escrituras, muchas veces son traducciones directas del hebreo y griego, otras son traducciones del latín, ninguna de ellas tiene una especial relevancia. Sí quisiera mencionar una, que es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, desde mi punto de vista, es una Biblia que se edita en el 67 por primera vez en España, y aunque es una buena Biblia por las notas que contiene, tiene un defecto, y es que aunque diga que sí la portada no se trata de una traducción directa del hebreo y del griego, la Biblia de Jerusalén en lengua francesa sí es una traducción directa del hebreo y del griego al francés, pero como en España somos muy buenos replicando las cosas que otros hacen, la Biblia de Jerusalén en castellano no es una traducción de los originales hebreos, sino es una traducción de la versión francesa y de las notas francesas de la Biblia de Jerusalén. Eso hay que tenerlo en cuenta, aunque luego posteriormente hicieron algunas correcciones, pero no es posiblemente una de las mejores por esto. La Iglesia Católica traduce la Nueva Biblia Latinoamericana en Chile en el 72, posiblemente otra gran traducción de los católicos romanos sea la Cantera Iglesias, 1975, para mí la mejor de las traducciones, porque es una traducción ciertamente literal de las Sagradas Escrituras y un poco dura, pero el aparato crítico que tiene y demás, yo creo que la convierte a esta Biblia de 1975, la Cantera de Iglesias, en la mejor versión que la Iglesia Católica Romana tiene desde entonces, que se ha editado muchas veces. Se editó en el 75 por la primera edición, en el 75 por la BAC, y fue hecha por los padres Francisco Cantera Burgos y Manuel Iglesias. Diría yo que esta es, dentro de las católicas, la mejor traducción. A partir de ahí, posiblemente el mejor intento de los protestantes por poner la Biblia al día es la versión Dios habla hoy, conocida como versión popular, de 1979 para el Nuevo Testamento y posteriores ediciones para el Antiguo Testamento. Diría yo que es muy buena edición. Lo que sucede es que estaba hecha originalmente pensando en el mercado latinoamericano, y entonces pues las primeras ediciones tenían una gran cantidad de giros latinoamericanos, aparte del ustedes y demás, que cuando uno lee esta versión parece que no está hablando Jesús
sino Panchito de México, porque dicen ustedes, no sé qué hace, o sea, usan ustedes así de una forma que a los castellanos nos suena un poco raro esa versión, ¿verdad? Pero no tiene nada malo, es una buena traducción. Les he de decir ya, voy a ir resumiendo un poquito, que la ventaja de la Biblia Dios habla hoy, esta versión del 79 protestante, es que tiene una modalidad de traducción que se llama la equivalencia dinámica. Es decir, que no es una traducción literal, sino que busca términos que equivalen lo mismo que lo que dice literalmente, pero que no es una traducción literal. Es una traducción en la que busca un equivalente actual a una frase o a un giro dicho en hebreo o en griego. Eso está muy bien porque algunas cosas te las aclara, pero también pudiera ser traicionera. Yo soy más partidario de las Biblias que traducen literalmente que no de las Biblias que usan la equivalencia dinámica. Hay bastantes nuevas versiones, desde católicas y protestantes, revisiones de la Reina Valera, posiblemente la revisión más importante sea la de 1960, que no ha sido superada, aunque en 1995 hubo un intento de revisar la Reina Valera de 1960, pero que no ha sido superada, y en fin, un montón de nuevas traducciones dirigidas a partir del año 2000, y solamente tenemos 16 años del siglo XXI, y hay no 16, sino 23 o 24 versiones de la Biblia en estos últimos años del siglo XXI, lo que les hace a ustedes tener una idea de cómo avanza esta cuestión de las traducciones y las ediciones de la Biblia. Solo por citarlas: 2001 Biblia de las Américas, 2003 Biblia en lenguaje actual, 2004 la Biblia de Navarra, 2005 Reina Valera Gómez de México, 2004-2005 la Biblia católica para jóvenes, la Biblia para todos, 2007 la Biblia Pesita, 2007 también otra revisión de la Reina Valera, 2008 Biblia al día, 2008 también interesante la traducción interconfesional de la Biblia completa. Desde los años 70 en España, y esto lo voy a mencionar brevísimamente, pero para los que nos siguen, que son nuestros fieles de Internet, que nos siguen y están interesados en el anglicanismo, tengo que decir que desde el final del Vaticano II se promovió en España una versión del Nuevo Testamento conocida como versión interconfesional. El presidente por muchos años del comité de edición de la versión interconfesional fue nuestro obispo, el reverendísimo Ramón Taibo Sienes, que juntamente con el obispo de Astorga, Briva Miravent, eran copresidentes de esta edición del Nuevo Testamento interconfesional. La verdad es que nuestra Iglesia en particular y los protestantes en general pusieron muchos recursos y hicieron mucha cosa porque se creara esta versión interconfesional para uso de católicos y protestantes, pero claro, por parte de protestantes éramos poquitos, compramos cada uno una, pero no agotamos la edición, y por parte católica, la verdad, no se promovió mucho esta versión interconfesional, lo cual fue una ruina editorial en los años 70, y solamente en el 2008 pues se retoma este proyecto de la Biblia interconfesional y se edita en el 2008 por varias editoriales que se ponen en conjunto: las Sociedades Bíblicas Unidas, por una parte, la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, y Editorial Verbo Divino. Pero a pesar de esto tampoco ha sido un gran éxito editorial, a pesar de que 3 editoriales echaran todo eso. En el 2009 hay la nueva traducción viviente, otra revisión de la Reina Valera del 2009. En 2010 la Conferencia Episcopal hace una versión oficial de la Biblia aquí en España,
que es su versión oficial para las lecturas, en 2010, 2011, 2012, 2013 hay en Puerto Rico, en México, en Chihuahua, México, la Sagrada Biblia en diferentes ediciones, y como digo, así podríamos llegar, la Biblia Joven del 2016, prácticamente hasta 2017. Las Biblias que este año se han impreso y editado, estas ya las dejo para una próxima conferencia que seguro podría ser interesante. Muchas gracias por su paciencia y su atención.